el presidente Donald Trump en su última parada antes de regresar a los Estados Unidos después de 12 días de una gira por 5 países en Asia. El presidente pues dijo había sido realmente exitosa. Este es parte de uno de los temas que trataremos hoy en Choque de Opiniones. Por ahora, permítanme saludarles, Ione Molinares desde Washington, y el día de hoy vamos a tener un panel para poder analizar este y otros asuntos, otros eventos que ocurrieron en Washington. ¿Qué semana la que tuvimos aquí en la capital de los Estados Unidos? Todo eso lo vamos a comentar y vamos a saludar aquí en el estudio a Jorge Silva. Él es de Latino Victory Project, también estuvo trabajando con la campaña de Hillary Clinton y también, bueno, ha estado también trabajando en el Senado en el Departamento de Comunicaciones. También nos acompaña el profesor Rafael Cox Salomar, él es académico de la Universidad del Distrito de Columbia, la UDC. Están aquí en Washington conmigo. Vámonos a Miami, se encuentra con nosotros César Grajales de la Iniciativa Libre. Bienvenido para ti, César, y vamos también a Los Ángeles. Está con nosotros Jesús Márquez, republicano, estratega republicano, ha estado con nosotros ya varias veces aquí en Choque de Opiniones. Pues les contaba, muchas gracias a todos primero que todo, y ahora sí les contábamos que la parte de lo que vamos a hablar el día de hoy es la gira del presidente Donald Trump, que él describió había sido exitosa, y el comienzo de generar respeto perdido que había sucedido precisamente por malas administraciones o malos manejos de la política internacional de administraciones anteriores. Esto fue parte de lo que dijo el presidente Trump. Our trip was defined by three core. Nuestro viaje fue definido por 3 objetivos centrales. Primero, unir al mundo contra la amenaza nuclear planteada por el régimen de Corea del Norte, una amenaza que ha aumentado constantemente a través de muchas administraciones y ahora requiere una acción urgente. Segundo, fortalecer las alianzas económicas de Estados Unidos con una región Indo-Pacífica libre y abierta, formada por naciones prósperas e independientes, respetuosas de otros países y sus propios ciudadanos, a salvo de la dominación extranjera y la servidumbre económica. Y tercero, finalmente, después de muchos años, insistir en un comercio justo y recíproco. Insist on fair and reciprocal trade. Muy bien, vamos a ver qué nos cuentan nuestros panelistas hoy. ¿Qué le parece si comenzamos con Jesús Márquez en Los Ángeles? Realmente, Jesús, esta fue una visita con muy pocas, digamos, controversias, por lo menos no como las que se vieron en el último, más reciente viaje internacional. Pero, ¿cómo lo ves tú? No, aparte de que no hubo controversias, como tú lo mencionas, no se logra mencionar que también hubo muy buenos éxitos. Por ejemplo, como lo planteaba el presidente Donald Trump, los objetivos principales de reposicionar a Estados Unidos como el líder mundial, especialmente en Asia, que es de donde proviene más o de donde va más el comercio. Y también como objetivos, como ya lo mencionabas, el aseguramiento o la seguridad nacional, no nomás de Estados Unidos, sino también mundial, con esta amenaza nuclear que representa Corea del Norte, pero principalmente el déficit. Tenemos un déficit de $300 billones con China, especialmente, y entonces el presidente Donald Trump está renegociando tratados, está haciendo que sea más justo el comercio para que aquí nosotros en Estados Unidos, tanto hispanos como no hispanos, podamos tener un mejor porvenir económicamente hablando. Vamos contigo, Jorge, aquí en Washington, porque pues finalmente lo que dice el presidente Trump es que él necesita cambiar la balanza comercial, mejorar la parte del déficit comercial que hay y que va a reorganizar con China y con Corea del Sur los acuerdos comerciales. Y en el caso de México, realmente los mexicanos y los canadienses estaban en contra de eso, en negociar y mejorar o actualizar los acuerdos comerciales. Bueno, lo que hemos visto es que Donald Trump en este viaje, yo estoy completamente en desacuerdo con lo que dijo Jesús, ya que él fue a Asia y dijo varias cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, les dijo a los productores de coches en Corea del Sur que tenían que venir a Estados Unidos a construir sus coches acá en lugar de nosotros importarlos, cuando ya lo hacen en este momento. Hubo 3 reuniones con el presidente Putin que no fueron publicadas, que no fueron realmente, no hubo readouts de esas reuniones. Y también para terminar con broche de oro, después de haber pasado más de un año criticando a China y diciendo que China estaba aprovechándose de los Estados Unidos, fue a China y les dijo que no, que él entendía lo que estaba haciendo China, que quería de su ayuda y de su cooperación y que vamos a ver cómo podemos manejar y cambiar nuestros
tratados que tenemos. Sin embargo, yo le puedo contestar a eso, si gusta. Ahí vamos, Jesús, espérate un segundito, ya vamos. El proyecto de reforma fiscal que tenemos en este momento, que acaba de pasar en la Cámara de Representantes, que pasó esta semana, este proyecto incentiva a que corporaciones manden los trabajos fuera de nuestro país, que continúen con esa exportación de trabajos y les da recortes de impuestos cada vez que hacen eso. Entonces no tiene mucho sentido la retórica que puso durante su viaje, durante antes. Espérate un segundo, vamos primero con César, rápido, Jesús, rápido, para que del punto de vista económico, del punto de vista conservador, de pronto tú, César, nos puedas contar un poco cómo lo ves y si alguno de los dos está de acuerdo. Bueno, esperemos que este viaje rinda frutos con la parte comercial entre Asia y los Estados Unidos. Yo creo que puede ser positivo. Ahorita no hay mucha claridad en ciertamente cómo esto, qué tratos en realidad se van a cerrar. Sin embargo, el presidente llegó con mucha positivismo aquí a Estados Unidos con relación a este viaje. Y por ejemplo, Susan Rice, que trabajaba para el presidente Obama, también mencionó que, o aplaudió que el viaje del presidente Trump tuvo cosas positivas, incluyendo la parte económica que posiblemente puede suceder. Y también no hemos mencionado a los 3 deportistas que vinieron con el presidente y fueron liberados, y creo que eso también es un logro para el presidente ahí. En la parte, estaba mencionando Jorge Silva, en la parte de la reforma fiscal que pasó esta semana, yo estoy totalmente en desacuerdo con él. Yo creo que por el contrario es algo muy importante que acaba de suceder aquí en el país, y yo creo que es esencial que sucediera, porque por el contrario lo que él dice, que no va a generar los trabajos que se esperan, yo creo que sí va a generar un ambiente correcto para que crezca la parte laboral en el país. A la parte de impuestos la vamos a dedicar un segmento entero, pero por ahora, profesor, sí. Hay otros asuntos, por ejemplo, era muy importante lo que iba a pasar en torno a controlar los avances de Kim Jong-un en Corea del Norte, y otros asuntos importantes, pero no hubo mención de derechos humanos, que es algo que los grupos, muchos grupos de derechos humanos consideran le faltó, y le faltó otro tipo de cosas que debería haber utilizado el momento de llegar a Asia para poner un poco, o imponer, digamos, o explicar cuáles son las verdaderas políticas que ha mantenido Estados Unidos por muchos años. Mira, a mi modo de ver las cosas, este viaje de Trump fue un ritual típico en la vida política de Trump, que es decir, mucha fanfarria pero poca sustancia. En cuanto al tema de derechos humanos, por ejemplo, Filipinas con Rodrigo Duterte ha sido uno de los ejemplos más claros de violación de derechos humanos en los últimos 18 meses, con asesinatos extrajudiciales constantemente en Filipinas, tanto así que hubo problemas con la administración Obama con respecto a Filipinas, pero vemos que Trump realmente no le interesó ese tema, y cuando estuvo en la cumbre de ASEAN en Manila, le hizo caso omiso al tema de derechos humanos. Lo mismo con respecto... No se sabe eso. Con lo mismo con respecto al tema del comercio, porque plantea, por ejemplo, que los tratados de libre comercio son negativos para el crecimiento económico de los Estados Unidos, pero realmente no te da el detalle de dónde específicamente es que los cambios se van a hacer para agilizar el desarrollo económico americano y de alguna manera enmendar los tratados existentes. Lo mismo con el caso de NAFTA, en donde realmente se ha hablado mucho, se han hecho planteamientos en la prensa, pero ha sido poco lo que sustantivamente se ha articulado para enmendar a NAFTA, ¿no? A ver, Jesús, tú tienes un par de asuntos ahí para comentar, adelante. Sí, no, ya hice mis apuntes aquí. Primero, para Jorge Silva, cuando habla que la crítica que hizo el presidente Donald Trump no fueron durante la campaña, no fueron hacia los líderes chinos. En realidad, la crítica era para los líderes de Estados Unidos anteriores, que no habían podido negociar buenos tratados con China. Dijo que China estaba violando nuestro país. Claro, y ahora Dijo porque los líderes de aquí lo permitieron. Y no les ahora dice que lo fue mismo. a China. Permítame, ahora que fue a China, les dijo a los chinos, ustedes estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo lo mejor, lo que más le convenía a su país. Ahora vamos a hacer lo que más nos conviene a nosotros. Ahora, pasando al otro tema que usted mencionaba, que no va a haber un incentivo para crear empleos aquí en Estados Unidos. Bueno, déjeme recordarle que desde que entró el presidente Donald Trump hasta la fecha se han creado más de 1.5 millones de empleos. ¿Cuántos se crearon con el presidente Obama? El crecimiento está ahorita al 3.1%, un crecimiento mucho más alto que el que tuvimos todos los 8 años del presidente Obama. Y para empezar, ¿qué más incentivo que haya para traer las compañías a Estados Unidos
que el disminuir el impuesto corporativo, que es lo que precisamente hace esta reforma de impuestos, del 35% al 20%. En China está al 25% y en algunas instancias al 15%. Quiere decir que ahí ese tipo de reformas van a proveer más empleos aquí para nuestra gente de Estados Unidos. Bueno, pero te me estás adelantando, Jesús, porque vamos a tocar el tema de impuestos más adelante. De lo que sí no habló el presidente Donald Trump fue de algo que estaba ocurriendo en casa, y cuando habló precisamente de el balance de su viaje, pues evitó cualquier comentario. Es algo que ha venido subiendo, creciendo como una bola de nieve en Washington y en el país, y está alrededor de un candidato republicano para el escaño de Alabama, que va a ser muy importante. Estamos hablando de Roy Moore. Ese es el tema que vamos a tener a continuación cuando regresemos en Choque de Opiniones. Ya venimos. El señor Moore comenzó a tocarme, poniendo sus manos en mis pechos. Traté de abrir la puerta y salir del carro, pero puso seguro y no pude salir. Traté de quitármelo de encima y le grité que parara, pero por el contrario, me apretó el cuello para forzar mi cabeza hacia su entrepierna. Bueno, él es Roy Moore y en ese momento está buscando mantener el escaño por el estado de Alabama. Moore ganó las primarias republicanas y ahora el próximo 12 de diciembre estará buscando mantener ese escaño para los republicanos, pero Moore ha sido centro de una controversia después de que hace unos días el Washington Post dio a conocer que varias mujeres denunciaron que Moore había acosado a algunas de ellas e incluso pues tocado de forma inapropiada a alguna de estas mujeres cuando eran menores de edad. Y eso ha causado mucha molestia entre muchos legisladores que han pedido básicamente que se retire. Hablando incluso también de los republicanos, Moore ha dicho que va a dar la pelea. Este es un caso interesante porque va creciendo como una bola de nieve. Tal vez lo que está en juego aquí, más allá de el escaño, Jorge, tal vez podemos decir que está en juego pues la credibilidad de un Congreso y también mueve algo muy interesante que es un patrón de conducta de las mujeres que están comenzando a abrir y decir ya no más. Claro, lo que estamos viendo ahora es un movimiento que fue orgánico en cuanto a decir, a mí también me han acosado, yo también he sufrido ese tipo de acosos, ese tipo de comportamientos, y hemos visto mujeres a través de todos los ramos públicamente levantando la mano y diciendo a mí también y es esta persona. En este caso del candidato del juez Moore, es un juez muy controversial en Alabama. Es un juez que aparentemente al principio Donald Trump no lo había apoyado, pero sin embargo ganó la primaria y ahora dice había dicho que era su candidato. Y en este momento Donald Trump ha estado callado en contra o opinando sobre el juez. Y aquí hay que decirle a los televidentes que es simplemente un caso de decencia en contra de partido. O los republicanos votan por un demócrata para que esta persona pierda, o votan por su partido y ponen a un pedófilo en el Senado. Bueno, está en juego también obviamente el escaño. Jesús, vamos contigo, porque lo que no es solamente el escaño de Alabama, es que simplemente se va disminuyendo la diferencia en el Senado, se complica poder avanzar. Sí, así nada más se les ha complicado a los republicanos avanzar temas. Pero lo que está diciendo Jorge es, están básicamente dejando a un lado asuntos importantes de moral y ética para mantener un escaño en el Senado, y eso no es realmente lo que quieren los republicanos y está totalmente abierto, ¿no? Bueno, antes que nada, déjame decirte que estoy totalmente en desacuerdo con cualquier persona que haga un tipo de acoso sexual. Eso no está, no es permitido dentro de mi campus moral. Y estaría totalmente en desacuerdo si esta persona sale culpable, pero hasta el momento parece que sí es cierto lo que se está diciendo, lo que se dice de él, perdón, pero lo que sí debemos de recordar que es prudente del presidente que no diga en este momento nada hasta que se aclare un poco más la verdad. Por ese lado. Por otro lado, lo que mencionabas, Yanel, de que los republicanos deberían de votar por un demócrata, bueno, eso le queda al pueblo del estado de Alabama
elegir. Y si ellos eligen a un demócrata, bueno, pues bienvenido al Senado, ¿no? O sea, eso le corresponde. Este es un país democrático, y que hace falta que el pueblo elija. No podemos juzgar al Partido Republicano. Permítame, no podemos juzgar al Partido Republicano. Claro que no podemos juzgar al Partido Republicano por algo que hizo un individuo. El Partido Republicano de Alabama lo está apoyando. Pero el Partido Republicano Nacional, estoy hablando de la gente del mundo, de las personas republicanas en todo el país. Lo que sí te puedo decir otra cosa es de que si a esas vamos, acaba de salir una acusación en contra de Al Franken. Y se acaba de levantar una investigación de ética. Bueno, permítame. No, porque él ya es un senador. Él es un senador y cuando él es un senador ya se debe de hacer una investigación en el Congreso por parte ¿Y qué pasó con el presidente Trump? Ahora 14 mujeres con el presidente Trump que lo acusaron. El pueblo de los Estados Unidos vamos a las mismas. Al presidente. Permítame, el pueblo de los Estados Unidos eligió al presidente Donald Trump. Los trapitos sucios que quisieron sacar de él ya fueron expuestos. Si es por eso por lo que no está hablando. Entonces, porque él tiene las mismas acusaciones. Ahora que lo que pasó con este señor, estamos hablando del señor Roy Moore. Bueno, entonces yo no estoy de acuerdo con lo que él se le acusa, o sea, lo que él potencialmente ha hecho. Pero no podemos juzgar a todo el partido por lo que un hombre hizo. De igual manera que no podemos juzgar a los demócratas por lo que hace Al Franken. A ver, César, adelante. César, brevemente quiero tocar el tema. Yo creo que es un tema muy delicado y estoy de acuerdo con Jesús, estoy de acuerdo con Jorge en el aspecto de que las personas tienen que... sin importar la posición, si tiene una posición alta en el gobierno o una posición profesional alta, no puede estar acusando sexualmente a las mujeres. Sin embargo, las mujeres o los hombres que se sienten acosados sexualmente tienen que salir y hablar. Ahora, no es una cosa partidista y en ese caso estoy de acuerdo con Jesús. No es una cosa partidista porque el senador Al Franken ha sido mencionado también en una situación de escándalo sexual esta semana. Y es demócrata. Y que se investigue. Partidista. Es una cuestión moral, es una cuestión de ética, es una cuestión de valores y de respeto hacia las personas. Así que yo creo que eso es un tema que hay que dejar de lado el partido y más bien poner la parte de la ética, la moral y el respeto hacia las personas. El Partido Republicano de Alabama continúa apoyando a este señor. Ese es el gran problema, que se está comprobando ya lo que está pasando. Yo creo que hay que esperar cómo se desarrolla esta noticia. Lo que tocó el tema Jesús ahorita, claramente lo que él dijo fue que en la parte del Senado es que ya es un senador y le toca al Departamento de Ética evaluar ese caso y examinarlo. Y esperemos que en el caso de Alabama, y esperemos que en el caso de Alabama también tenga una resolución correcta, sea que el señor candidato sea culpable o no. Hay que esperar a ver cómo sale esa resolución. Este es un estado que Trump ganó por 28 puntos en el 2016. Es un estado que no ha elegido demócratas al Senado en décadas, en donde las encuestas más recientes ponen al candidato demócrata por vez primera al frente, dada la controversia, y en donde los republicanos solamente tienen 2 escaños adicionales en el Senado. Es una minoría muy pequeña la que tiene el Partido Republicano. El presidente Trump necesita victoria legislativa. Una victoria legislativa, por ejemplo, con una reforma contributiva que pase el Senado es importante para él. Esta es una elección que se va a dar el 12 de diciembre, elección especial. Y si los demócratas lograran obtener ese escaño, se le pondrían las cosas más difíciles al presidente Trump en el Senado. Yo quiero también aclarar que la reforma contributiva pasó en la Cámara, pero no todavía en el Senado. Y hay mucha, como lo vamos a ver en los próximos segmentos, hay mucha disensión interna en el Senado republicano con respecto a la reforma contributiva. Ahora, el liderazgo republicano federal, como anota Jesús y como todos sabemos, ha rechazado constantemente a Roy Moore. Y uno de los grandes problemas que tiene actualmente el liderazgo en el Senado es qué hacer para no perder ese escaño. Porque lo más seguro es que para muchos ya hay tanto rechazo en Alabama por lo que ha ocurrido con Roy Moore que si no se retira, hasta el momento de esta conversación ha dicho que va a dar la pelea hasta el final. Hay algunos caminos para eso. Por lo menos si no se retira, pues va a ganar un desde la vía jurídica, aquí no lo pueden sacar de la papeleta. Aquí la vía jurídica sería un candidato, un write-in, pero tendrías que buscar un candidato republicano que tenga el factor reconocimiento en el Estado. Hay 2. Que la gente llegue al momento a votar y escriba el nombre. Jeff Sessions, como plantea Jesús, es uno de ellos, obviamente, pero el otro también es Lou Strange, que es el senador actual, que fue derrotado por Roy Moore en la primaria, pero ya ha dicho que él no se va a prestar para eso, ¿no? Entonces, la otra alternativa es, si Moore gana, pues lo van a tener que sentar en el Senado, porque
pero entonces podría comenzar una investigación en el Senado que eventualmente desemboque en su expulsión del cuerpo. Sí. Y eso va a dilatar todo Y el gobernador de Alabama elegiría a otro republicano. La otra opción que están poniendo en la mesa es posponer la elección. El gobernador de Alabama y el Partido Republicano tienen la voluntad o tienen la capacidad, la potestad de posponer la elección, lo cual sería muy injusto, ya que sería una elección que posiblemente perderían y la quieren posponer. En el fondo de todo esto también, como dice el profesor Estael, no podemos perder un voto más, ¿no? Porque esto es lo que básicamente puede descarrilar. Pero si hacen todo este proceso, que no es necesariamente llegar al 12 de diciembre, pues eso va a cambiar también lo que pueda pasar en el Senado con impuestos, con DACA, con las reformas, presupuesto, con todo lo que viene adelante, ¿no, profesor? Efectivamente, pero inclusive ya esta semana reciente tienes el senador republicano de Wisconsin, Johnson, diciendo que él no respalda la reforma contributiva. Y hay otros. Hay una republicana de Maine que anunció que tampoco respalda el proyecto como está configurado en este momento. Así que independientemente que gane Moore o no, pues hay disensión interna en el Partido Republicano. Yo estoy muy confiado de que para Navidad vamos a tener una reforma tributaria. El único senador, como usted lo menciona, que dice que no va a votar, y ya hay algunos puntos que le preocupan y que van a ser mencionados y posiblemente clarificados para que él vote por esta reforma. Yo pienso, y te puedo asegurar, y vamos a estar aquí sentados posiblemente en algún tiempo, vamos a ver que de aquí a Navidad vamos a tener una reforma tributaria que va a permitir un crecimiento más grande del que ya tenemos ahora con el presidente Donald Trump. Rápidamente, volviendo al tema de lo que provocó esta discusión sobre Roy Moore, es el constante, o digamos el incremento en el número de denuncias de parte de mujeres que han decidido ya no más. Y descubrir o desmantelar una cultura que se ha dado tanto en el mundo del entretenimiento, como ahora vemos en la política, como en el mundo corporativo, de presión, y donde las mujeres sienten que o tienen que aguantar o simplemente tienen que ver que el poder es importante, y muchas mujeres van a hacen y se sienten acosadas, ¿no? Bueno, a consecuencia de esta debacle de Moore en Londres, ahora mismo uno de los miembros más importantes del gabinete de Theresa May acaba de renunciar, admitiendo que tocó impropiamente a una periodista, ¿no? O sea que esto es un fenómeno ya global. Y eso es algo que lo vimos en esta semana con Al Franken, pero también hemos visto reportes de que hay otros legisladores que han sido o que se sabe que son acosadores de mujeres. Y la verdad es que en el Congreso, yo trabajé ahí 4 años, hay una cultura muy machista y hay una cultura de acoso y de poder. Y realmente espero, no partidista, espero que se abra esto, que salgan estas historias, porque tenemos que detener esta cultura. De hecho, lo que sabemos, rapidito, Jesús, lo que sabemos, por ejemplo, es que hay una oficina en el Congreso que hace unos años lleva pagando millones de dólares en transacciones en juicios, para evitar en juicios que se han transigido, para evitar que salga a la luz pública los detalles de estos acosos. Está pasando, se están pagando millones de fondos públicos. Esto no es exclusivo de republicanos. Estoy diciendo sin partidismo. Si en la misma Casa Blanca, cuando el presidente Bill Clinton utilizó su poder y su influencia para seducir a una jovencita, o sea, estamos viendo eso, viene desde hace tiempo. También esto está en el entretenimiento, lo vimos con el señor Donald Trump. Sí, pero aún así por eso volvemos al punto. Nuevamente, volvemos al punto que hay que cambiar la cultura. La cuestión hay que dejar la parte partidista de nuevo y recordar que si esto está sucediendo ahora, que todas las personas que han sufrido de alguna manera acoso sexual, que salgan, que lo expresen, que no se queden escondidos, y que salgamos de todos estos temas de una vez, porque también tenemos que enfocarnos en muchos otros temas que también son importantes en la parte de las políticas públicas. Esto es un tema importante, pero no puede convertirse en un tema partidista, que si un republicano, que si el demócrata. Eso es un tema de ética que no puede estar sucediendo ni en el Congreso, ni en la Casa Blanca, ni en ningún cargo público, ni en ningún cargo de poder, sea privado o público. Y es importante que esté saliendo ya finalmente a la luz muchos de estos. ¿Podemos declarar que todos estamos de acuerdo en este segmento? Claro, porque realmente es un tema muy importante. Porque es un tema realmente muy importante, es un tema que de verdad necesita ser ventilado y necesita ser corregido lo antes posible. El poder es importante, pero el poder no puede ser
coercitivo. Bueno, ¿qué les parece si con eso ya cerramos este segmento de choque de opiniones? Vamos más adelante, vamos a hablar de otro tema muy interesante también. Vamos a hablar, ahora sí, de impuestos. Ven ustedes en pantalla lo que ocurrió en la Cámara de Representantes. Ese es nuestro próximo tema en choque de opiniones. El presidente Donald Trump el jueves 16 de noviembre visitando, después de su viaje a Asia, al Congreso de los Estados Unidos, y lo hizo de una forma pues muy especial, porque para él era importante llegar a saludar básicamente a los legisladores que le ayudaron a aprobar el proyecto de ley de la Cámara de Representantes para la reforma del Código Tributario del país. ¿Podrá ser esto el gran paquete legislativo que pueda darle una victoria al presidente Donald Trump? Vamos a ver, ese es nuestro próximo tema. Y vamos rápidamente con Jesús Márquez, porque le fue bien en la Cámara de Representantes, ya tiene un paquete impositivo. Trump posiblemente, o por lo menos en esta ocasión no hubo tanto drama como lo ocurrió con el reemplazo de la ley de salud Obamacare. Pero Jesús, al final, ¿tú crees que puede salir bien parado el Partido Republicano con impuestos? Asumo que vas a decir que sí. Claro, no, bueno, antes que nada, déjame te digo que no hubo drama, porque en esto es algo importantísimo. Estamos frente a la reforma más importante en toda una generación. Algo que va a cambiarle la vida a muchísimos millones de personas aquí en Estados Unidos, porque vamos a tener una mejor economía gracias a este paquete de reforma al Código de Impuestos. Como tú lo mencionabas, se va a hacer algo más simplificado. Vamos a ver que ahora el 90% de la población, que eso me incluye a mí, a usted, a la mayoría del país, vamos a poder subir los impuestos. Vamos a poder realizar nuestros impuestos en una forma bien simplificada, en una folletito bien simple. Vamos a reducir los impuestos, y una familia, para ponerlo en perspectiva, que el promedio de la entrada de dinero en familias de 4 personas en los Estados Unidos es de $59,000 al año. Esa familia se le van a reducir, o va a tener un recorte de $1,200 al año. Por 10 años simplemente, es temporal. Acuérdate que es temporal. Me permite terminar. Claro. Y el impuesto corporativo, que ahora en este momento Estados Unidos tiene el impuesto corporativo más alto del mundo industrializado, que es al 35%, ahora lo va a tener al 20%. Eso va a permitir que se generen millones de empleos bien pagados para la comunidad, de la gente trabajadora, que somos nosotros, los hispanos, los latinos. Oye, Jesús, entonces esto es algo bueno para nosotros. ¿Y tú qué me dices de la reunión que tuvo Gary Cohen, uno de los asesores del presidente, con líderes empresariales de los Estados Unidos, que cuando les preguntaron que si alguno de ellos iba a reinvertir ese dinero que iban a obtener en empleos en los Estados Unidos y en empresas en Estados Unidos, nadie levantó la mano? Oye, no puedes basar un análisis, no puedes, permítame, con todo respeto, no puede usted basar un análisis en si alguien levanta la mano o no. Realmente los expertos dicen, mira, no vamos a ir tan lejos. Los impuestos en la historia de los últimos 100 años, adelante. En la historia de los últimos 100 años en Estados Unidos, ha habido 2 grandes reducciones de impuestos. Una con un demócrata, John F. Kennedy, y después con Ronald Reagan. En las 2 ocasiones se disminuyeron los impuestos, como tú dices, hasta las corporaciones, y etcétera, se incrementó el déficit. La creación de empleo fue tal que la clase trabajadora se benefició. Que te interesa el déficit. Permítame, ya para terminar, el mismo John F. Kennedy, que era demócrata, dijo: cuando la marea sube para todos, para buques grandes, que son las corporaciones, pero también para las lanchitas, que somos como yo y usted. Entonces vamos a poder subir. Contéstame rápido. Hubo un análisis que salió, porque esos recortes para la clase media que dices son temporales, solamente por 10 años. Están diciendo un estudio independiente que en 10 años a las personas que ganan menos de $75,000 al año les van a subir los impuestos entre 10 y $20,000. Un estudio.
Ese es uno de tantos estudios y hay que analizar lo que no esto es ya se ha intentado en la anterior. también. Esto ya se ha intentado anteriormente y ha funcionado. Ahora, lo que sí va a funcionar para son los millones de empleos que se van a crear gracias a esta reforma de Déjame pasar rápidamente, que ese es uno de los temas fuertes también de César Grajales, pero quería añadir un análisis de la Comisión Conjunta en Impuestos y dice, esto es una organización no partidista, dice que realmente no tanto el de la Cámara de Representantes, pero el del Senado, que es una versión totalmente diferente y que todavía se está manejando, sí va a terminar subiéndole los impuestos a la gente que tiene bajos ingresos en los próximos 10 años y sí va a recibir, los millonarios van a recibir un mayor recorte de impuestos. Esto no es lo que pueden vender los republicanos para César, para poder salir adelante con una reforma. Bueno, varias cosas. Primero que todo, el tema del proyecto de ley que pasó, el paquete que se pasó en la Cámara con 227 votos. Es claro que la reforma tributaria en este país, como lo dice Jesús, era necesaria, es indispensable. Son 31 años hasta este momento con el mismo código fiscal y lo que nos ha convertido en un país no tan competitivo a nivel mundial. No es una reforma completamente perfecta, hay cosas que se pueden mejorar y que se pueden cambiar. Igual en el Senado esperemos que se cambien cosas y se mejoren cosas en ese proyecto de ley que vienen, pero hay cosas importantes que resaltar, como por ejemplo que un individuo ahora pasaría del grupo de $6,350 a $12,000 que puede simplemente ganar y pagaría 0 impuestos con relación a eso. Lo mismo que una pareja que gana al día de hoy, como está el sistema tributario, si gana una pareja $12,000 tiene que pagar impuestos sobre eso. Con este nuevo sistema que acaba de pasar, podrían eximirse de impuestos de $24,000 para abajo, o sea que se aumenta esa parte. Y por ejemplo la parte del impuesto el impuesto de la muerte, permítame hablar, amigo, el impuesto de la muerte, que es algo muy importante. Muchas compañías, muchas personas que heredan fincas o propiedades de la familia tienen que pagar impuestos sobre eso, César, que le han dado. Con este proyecto de ley se doblería la excepción y simplemente se doblería la excepción y luego se eliminaría, que creo que es importante porque va a pagar impuestos a algo usted que ha heredado de un familiar. Pero no nos podemos olvidar más de $5 millones. No podemos olvidarnos también que el objetivo principal de esto es ayudar que haya un crecimiento en el país grande, porque por los últimos 8 años el crecimiento del país económico ha sido del 2% o menos. Y con esto se promete un crecimiento grande. Y al final del día, un crecimiento grande significa más contribución al erario público, mejor calidad de vida para las personas y más trabajo para todas las personas. Es un recorte de impuestos para los más ricos. ¿Cómo se va a poner usted a un... No, lo que pasa es que la dinámica de la izquierda siempre atacando a los ricos me parece recalentada y de nuestros países de Latinoamérica. Hay que olvidarse de eso. Yo le digo esto directamente a mis compañeros latinos, a mi familia latina. Hay que apoyar siempre una reforma que reduzca impuestos porque funciona y ayuda a que funcione. El impuesto de muerte, ¿cuántos latinos beneficia? 5 millones de dólares que uno puede heredar sin impuestos. Usted está asumiendo que la comunidad nuestra es una comunidad que simplemente todos son pobres. No es así. Claro. Yo conozco muchísima gente que califica dentro de ese proyecto. Es que no hay por qué castigar el rico. El rico no se puede castigar. El pobre no se puede castigar, pero el rico tampoco. Los que ganan más de $75,000 van a obtener un recorte de impuestos. Si ganas menos de $75,000, tus impuestos van a subir. Yone, me permite. Bueno, le acabo de dar un ejemplo. Ya vamos. Déjame poner esto en contexto un poco. Vamos a poner esto en contexto. Ya vamos contigo, Jesús. Yo creo que aquí hay varios puntos que hay que enfatizar. El primero de ellos es que efectivamente desde 1986 no ha habido una reforma sustancial del Código de Rentas Internas Federal. Eso es correcto. Efectivamente hace falta unas reformas importantes para dinamizar el desarrollo económico de los Estados Unidos, que tiene déficits altísimos y una deuda de trillones de dólares. Definitivamente Estados Unidos necesita dinamizar su herramienta fiscal. El problema es que aquí hay unos mitos que hay que eliminar. El hecho de que la versión de la Cámara plantee el territorial taxation, que es bajar
de 35 a 20%, no necesariamente significa que la gente, las grandes compañías multinacionales que tienen invertido ese dinero en Asia, en Europa, lo van a repatriar a los Estados Unidos. Esa es la gran Eso pregunta. queda a discreción de esas compañías. La reforma contributiva realmente beneficia a las compañías multinacionales más poderosas, no beneficia a los pequeños negocios americanos. El desarrollo económico de Estados Unidos en gran medida depende de las herramientas e incentivos que se le den a los pequeños negocios también. ¿Me permite contestarle, Déjeme concluir por favor? y yo con No es mucho completamente gusto. cierto. Déjeme concluir y yo con mucho gusto. En otras palabras, lo que va a haber aquí es un crédito contributivo a aquellos que más tienen, que no hay nada malo con eso, pero al mismo tiempo hay una penalización a los menos que tienen porque los créditos a los más pequeños son temporeros, como menciona César. Eso está, como menciona Jorge, eso está claramente contenido en el mismo proyecto. Es decir, aquí hay que darse cuenta de que el proyecto de la Cámara me parece que inclina la balanza hacia unos intereses poderosos y estas imperfecciones del proyecto va a haber que manejarlas en el Senado. Ahora, los únicos intereses poderosos que están en este momento controlando es en el actual código, porque ellos sí tienen los abogados, los recursos para poder encontrar las deducciones apropiadas para y esas lagunas fiscales todo eso. no se Pero cierran, déjeme le contesto rápidamente. Cuando usted dice que no hay un incentivo para crear más empleos cuando se reduce el impuesto corporativo, déjeme recordarle que el 80% de los empleos en Estados Unidos son creados por pequeñas y medianas empresas, no por las grandes corporaciones que usted menciona. Para las pequeñas empresas? Porque la mayoría de estos negocios están incorporados y se van a beneficiar con una reducción de este impuesto corporativo. Aparte de eso, el dinero que se va a generar por la inversión para nuevos empleos, un inversionista cuando se ahorra dinero no se lo pone debajo del colchón, lo va a reinvertir. Ese es algo natural. A ustedes dicen, no van a regresar empresas, no van a regresar empresas de China. De estas corporaciones, para que abran más empresas, para que abran más empleos. ¿Usted cree que lo van a guardar abajo del colchón? Por favor. No, lo van a poner en sus bolsillos, lo van a poner a invertir para ellos mismos. Mire, déjeme decir una cosa. Pues claro, invertirlo muchas veces. Déjeme le digo una cosa. Las dos, hasta cuando se compran yates se crean empleos. Déjenme le digo una cosa, las dos ocasiones en la historia que se han disminuido los impuestos, ahí es cuando se ha mejorado la economía mucho más. En los últimos 8 años, con más impuestos y más regulaciones, únicamente crecimos al 2%. Y no solamente... si acaso. A ver, César, yo tengo una pregunta rápida. ¿Es conveniente ir al ritmo que vamos y aprobar un paquete tan grande con impacto tan fuerte en la gente de aquí hasta diciembre? Es importante, obviamente, porque hay una presión legislativa y una presión, digamos, política importante para los republicanos. Pero, César, ¿realmente vale la pena llegar tan rápido en un paquete tan importante? Yone, es importante revisar qué hay en el paquete y mejorar lo que hay. Yo no estoy diciendo que es perfecto, creo que se puede mejorar muchas cosas allí, pero sí es importante que en este momento tenemos la oportunidad de pasar una reforma fiscal, una reforma tributaria en el país que es comprensiva, que es grande, que es importante y que va a generar un cambio realmente importante en el país para bien y para mejorar, y no olvidarnos del enfoque principal, el crecimiento económico que va a generar en el país. Yo sé que viene el punto de vista contrario que dice que se va a generar un déficit fiscal grande. Eso está contemplado, pero en realidad cuando usted tiene mucha gente contribuyendo, porque el sistema tributario es más simplificado, eso pasa a segundo plano, porque mucha gente va a estar contribuyendo, y por otra parte, la parte corporativa va a generar que haya más, yo en eso estoy de acuerdo con Jesús, va a generar que haya más trabajo y las empresas estén más motivadas a invertir en la nación. Pues vamos a ver qué tanto puede realmente lograr los republicanos para organizar y mantener en fila a los republicanos, ya no en la Cámara de Representantes, porque ya ese proyecto está, sino en el Senado, donde está el gran problema, profesor. Viene la reconciliación entre de las dos propuestas. Bueno, ahí está. Con ese tema vamos a cerrar entonces ese segmento. Vamos al próximo segmento también a hablar de algo que ocurrió en la Cámara de Representantes. Están viendo ustedes al secretario de Justicia, Jeff Sessions. Tuvo una audiencia acalorada, por decirlo menos. Ya regresamos. En Choque de Opiniones. El 14
14 de noviembre, el martes, el secretario de Justicia se presentó ante la Cámara de Representantes para hablar asuntos del Departamento de Justicia, pero realmente los legisladores estaban más pendientes de preguntarle muchas cosas, por ejemplo, unas lagunas en la recolección de datos que tenía el secretario de Justicia relacionadas con algunas de sus reuniones. Pues resulta que el mismo Sessions trató de cortar rápidamente la controversia para decir que ahora se acordaba lo que antes no se había acordado de una reunión que van a ver ustedes en pantalla, de esta reunión de seguridad o de política exterior en marzo del año pasado, en donde estaba George Papadopoulos, hoy colaborando con el fiscal especial de Robert Mueller sobre el tema de Rusia, y también estaba el mismo Sessions como el jefe de este grupo de política exterior, y estaba también el presidente Donald Trump. Bueno, lo que ocurrió a partir de ahí ahora es que Sessions recordó que sí se había reunido con esta persona, cuando antes había dicho que ya no más. Y eso ha generado más y más controversia, y se pregunta uno, profesor, si la administración de Trump va a poder sacudirse algún momento de esto de Rusia. A mí me parece que no, a mí me parece que aquí realmente esta es una administración que se aboca a un proceso de residenciamiento eventualmente. Yo creo que las condiciones posiblemente se den luego de las elecciones de medio término el año que viene, porque existen demasiadas interrogantes, ya hay personas que se han declarado culpables de mentirle al FBI, y hay personas que ya han sido acusadas judicialmente ante tribunales federales aquí en Washington. Así que yo creo que poco a poco se va urdiendo todo el escenario para que comience la presión en la Cámara inicialmente para comenzar un proceso. En este momento son los demócratas, ¿verdad?, los que están planteando el asunto, pero poco a poco va a haber republicanos moderados, sensibles, razonables, que se van a ir dando cuenta de que existen unos problemas aquí y que existe aquí lo que a todas luces es una conspiración para ocultar información, para obstruir la justicia, y esos son crímenes que son residenciables bajo la Constitución americana. Discúlpeme, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted está mencionando o insinuando que debe de haber un proceso de impeachment o de expulsión del presidente Donald Trump. Por favor, usted sabe que para eso es una investigación. Para eso usted sabe que se requiere prácticamente dos terceras partes del Congreso para que pase eso. Sería casi imposible. Eso pensaba Nixon. Nomás déjame le digo aquí una cosa. Vamos a estar aquí en un año. Vamos a estar en un año y eso no va a pasar, eso se lo puedo asegurar. Por favor, déjame le digo lo que sí está pasando. Aparte de esta investigación que se está haciendo del posible conflicto ruso, donde sí puede haber un conflicto, y ya también se está investigando, por lo menos se está empezando a investigar, es acerca de aquel famoso... Esa es una mentira, Jesús, no te voy a dejar que digas esa mentira. Aquel famoso tratado oscuro. Bueno, me permite terminar, no te voy a dejar, que le mientas el tratado oscuro que realizaron los Clinton y los Obama. Le voy a pedir venderle a todos Rusia los televidentes el 20% del uranio estratégico del país. El mismo por favor. Fox News acaba de ya decir hay una que eso investigación es una al mentira. respecto, por favor. Es una mentira. Vamos a poner esto para que los televidentes entiendan un poco. Mira, los planteamientos que muy respetuosamente hace Jesús con respecto a este tema se me parecen muchísimo los planteamientos que hacía Ehrlichman y Haldeman y Richard Nixon en los años 70, que decían que era imposible que Nixon fuera residenciado en la Cámara porque tenía demasiado respaldo de los republicanos y que era imposible. Mira, no. Si los que eventualmente decidieron, perdónenme, porque renunció porque no tenía los votos republicanos en el Senado. Inclusive Nelson Rockefeller, republicano, fue a Casa Blanca el día antes del 8 de agosto a decirle a Nixon que no tenía respaldo del caucus republicano en el Senado federal. Fueron los propios republicanos los que forzaron la renuncia de Nixon. Y obviamente Nixon, 1 o 2 años antes, mientras estaba en China, como Trump esta semana, ¿no?, pensaba que era invencible, que era inexpugnable, que nunca le iba a pasar esto. Pero estas son cosas dinámicas, procesos políticos, y en donde cuando el pueblo eventualmente vaya viendo la verdad, posiblemente habrá republicanos que piensen en el residenciamiento. Rápidamente, porque tenemos que pasar a algo que usted no estaba mencionando, y la que hay una pequeña diferencia. En aquella ocasión Nixon sí estaba siendo investigado, mientras que aquí el presidente Donald Trump no está siendo investigado. ¿Qué está haciendo Mueller? No está siendo investigado. Pero ¿a quién está investigando Robert Mueller? El mismo Mueller acaba de decir que no está siendo investigado el presidente Donald Trump. Eso es una mentira, Jesús. Bueno. Y tú sabes, aquí todo esto se ha extendido por la
la falta de decir la verdad de la Por campaña Dios, de ¿cómo Donald puede? Trump. Y El nosotros, presidente y no nosotros está tenemos que siendo terminar ese investigado. segmento. Como lo siento, yo sé que esto va a necesitar toda una hora, pero vamos a tener que cerrar aquí rápidamente. Hasta la próxima. Ha sido un Seguro que lo de privilegio. Rusia va a seguir más adelante. Ya regresamos en Choque de Opiniones. Bueno, se nos acabó el tiempo. Siempre pasa cuando estamos pasando también y queremos agradecerles realmente a todos nuestros 4 panelistas por habernos acompañado. Ha sido realmente una conversación muy, muy interesante. Por supuesto que los esperamos en un próximo Choque de Opiniones. Por ahora, le agradecemos a Jesús Márquez, estratega republicano, que nos acompaña hoy desde Los Ángeles, pero Gracias. bueno, normalmente vive en la hermosa ciudad de Las Vegas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Jesús. También a César Grajales de la Iniciativa Libre, que nos acompañó hoy desde la preciosa ciudad de Miami. Muchísimas gracias, César. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos también en esta conversación. Profesor Rafael Cox Salomar de la Universidad del Distrito de Columbia, UDC, le dicen aquí todos los washingtonianos, y Jorge Silva del Latino Victory Project, que además trabajó pues con varios funcionarios demócratas. Gracias por habernos acompañado, gracias por esta discusión. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden, siempre estamos en las redes sociales, estamos en facebook.com/choque y también estamos en Twitter en @CNN Choque. Por ahora, yo soy Yona Molinares, desde Washington por Juan Carlos López. Nos vemos a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, los domingos, en un nuevo Choque de Opiniones. Por ahora, hasta entonces.